Bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es la regla de la cadena. Bien, consideremos dos conjuntos abiertos U, subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n, y B, subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n. Además, sean las funciones G, la cual me mapea un punto en el dominio U a un espacio de dimensión, un espacio vectorial de dimensión m, y la función f, la cual me mapea un punto dentro del dominio B a un punto en un espacio vectorial de dimensión p. Y estas funciones son tales que G me permite mapear un punto del conjunto U a un punto en el conjunto B. Es decir, todos los puntos que se encuentran en el contradominio de la función G se encuentran en el dominio de la función f. ¿Sí? Si eso se cumple, si se cumple esa condición, significa que la composición de f con g está definida. ¿Sí? Ahora supóngase que la función g es diferenciable en x0 y que la función f es diferenciable en el punto y0 igual a g de x0. ¿Sí? Si se cumplen esas dos condiciones, ese
es un comentario que habíamos hecho antes. Entonces la función o la composición de f con g, la función que resulta de la composición de f con g, también va a ser diferenciable en x0. Y dado que es diferenciable en x0, entonces aplicar el operador de derivada a la composición de f con g evaluada en x0 es igual a aplicar el operador de derivada a la función f de y0 y multiplicarlo por el operador de derivada aplicado a la función a la función g, perdón, evaluada en el punto x0. ¿Sale? Esta es la regla de la cadena para el operador de derivada. Es la regla de la cadena que ustedes ya conocen cuando las funciones f y g son funciones de valores escalares con valores escalares. Si es exactamente la misma regla de la cadena, si f y g son funciones escalares, esta es la regla de la cadena que ustedes aprendieron en cálculo diferencial. Solamente que ahora estamos generalizando la regla de la cadena para funciones de valores vectoriales con valores vectoriales. ¿Sí? Eje es una función de valores vectoriales con valores vectoriales y f también es una función de valores vectoriales con valores vectoriales. Tanto g como f son funciones de valores vectoriales con valores vectoriales. Entonces, cuando hacemos la composición de dos funciones de valores vectoriales con valores vectoriales, entonces la derivada o el operador de derivada aplicado a esa composición resulta en aplicar el operador de derivada a la función f y multiplicar esa función resultante por la función que resulta de aplicar el operador de derivada a la función g. ¿Sale? Es simplemente la misma regla de la cadena que ustedes ya conocen, pero generalizada. ¿Sí? Entonces veamos unos casos particulares, unos casos especiales. Unos casos especiales para que quede más claro, ¿no? Para que quede más claro cómo se aplica esta regla de la cadena. Y son, digamos, casos que son muy comunes, ¿no? Casos, digamos, esta es la regla general, pero los casos especiales son casos que se presentan muchísimo en problemas de ingeniería, ¿no?
Bien. Bien, el primer caso especial. Consideramos o considérese que la función C es una función que mapea un real en un punto, en un espacio vectorial de 3 dimensiones, y esa función es una función diferenciable. Vamos a llamarla una trayectoria diferenciable. Y ahorita vamos a platicar por qué le vamos a llamar una trayectoria diferenciable. Mientras que la función f me mapea un punto en un espacio vectorial de 3 dimensiones en un real. ¿Sí? Y definamos la composición de la función f con la función c como la función h de t, que es la composición de f con c, y es igual a la función f de c de t, donde la función c es una función que me mapea la variable t a el punto x, y, z. Es por eso que se le llama una trayectoria, porque esta función me está definiendo cómo varía la posición x, y, z de un punto como función del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me muevo de aquí a, por ejemplo, Ixtapa, claramente mis movimientos están variando con respecto al tiempo, pero ese movimiento se puede describir en 3 variables: la variable x, la variable y, la variable z. La variable longitud, la variable latitud y la variable altura. ¿Sí? Si uno revisa un GPS cuando va en movimiento en un auto, el GPS te da esas 3 informaciones: la longitud, la latitud y la altura en la que te encuentras. Entonces, la trayectoria que voy siguiendo en un auto es una trayectoria que depende del tiempo y que se divide en tres coordenadas: ¿sí? La longitud, la latitud y la altura. ¿Sí? Es por eso que a esta función C le vamos a llamar una trayectoria, ¿no? Es una trayectoria que tiene 3 componentes: la componente x, y y z, la componente x, la componente y la componente z, y cada una de esas componentes depende de la variable tiempo, de la variable t. Y por otro lado, la función f me mapea el punto x, y, z a un escalar f de x, y, z. F puede ser, por ejemplo, una temperatura. ¿Sí? La temperatura en cada punto x, y, z pues puede variar, ¿no? Es decir, no es lo mismo la temperatura aquí en Irapuato, Salamanca, que la temperatura en Ixtapas y Huatanejo. ¿Sí? Claramente la temperatura es una función de la longitud, la latitud y la altura. ¿Sí? La presión atmosférica puede ser otra función F que depende de x, y, z. No es lo mismo la presión aquí en Irapuato, Salamanca, que la presión en Ixtapas y Huatanejo. ¿Sí? Claramente aquí en Irapuato, Salamanca, nos encontramos en un punto con coordenadas latitud, longitud y altura, mientras que Ixtapas y Huatanejo también está caracterizado por una longitud, una latitud y una altura. Y claramente ni la temperatura ni la presión son iguales en Irapuato, Salamanca que en Ixtapas y Huatanejo. ¿Sí? Entonces podrían ser ejemplos de funciones reales, ¿no? ¿Sí? Una trayectoria que está variando con respecto al tiempo, y esa trayectoria me puede dar un valor de temperatura o un valor de presión dependiendo en qué punto en particular me encuentro. ¿Vale? Ahora, si yo aplico la regla de la cadena, ¿qué es lo que sucede? Si yo aplico la regla de la cadena a esta función de composición h de t, es decir, si yo aplico aplico el operador de derivada a la función h, pues esto tiene que ser igual al operador de derivada aplicado a la función f por el operador de derivada aplicado a la función c de t. ¿Sí? Dado que la función h es una función escalar que depende de una sola variable, entonces al aplicar el operador de derivada a la función h, eso no es más que la derivada de h, la derivada total de h con respecto del tiempo, y es total porque h depende totalmente del tiempo. ¿Sí? La función h es una función que depende solamente del tiempo. Es una función escalar que depende del escalar. ¿Sí? Es decir, la función f claramente tiene contradominio R y el dominio de C se encuentra en R. Entonces, si yo derivo h, que es la composición de f con c, que no es más que f de c de t, entonces es una función que
que solamente toma un valor escalar y lo vamos a derivar completamente con respecto a la derivada a tiempo. ¿Sí? El escalar f lo vamos a derivar completamente con respecto a la derivada a tiempo. Entonces, al aplicar el operador de derivada a la función h, simplemente es aplicar el operador de derivada a la función h con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a aplicar el operador de derivada a la función f por el operador de derivada de la función c. ¿Sí? Ahora, f es un escalar que depende de tres componentes, que depende de un vector de 3 elementos. Si yo aplico el operador de derivada a una función de valores vectoriales con valores escalares, eso me genera el gradiente de f evaluado en el punto x, y, z. ¿Sí? Porque es una función escalar que depende de un vector de 3 elementos. ¿Sí? Y luego lo voy a multiplicar por el operador de derivada de la función c, que es una función que que me genera 3 elementos, x, y, z, que dependen totalmente del tiempo. ¿Sí? Y por las propiedades de los límites, nosotros sabemos que si yo aplico el límite a un vector, eso implica que tengo que aplicar el límite a cada uno de los elementos del vector. Y dado que la derivada es un límite, eso significa que si yo voy a derivar c, la función c, que tiene 3 elementos, entonces yo tengo que derivar x con respecto al tiempo, y con respecto al tiempo y z con respecto al tiempo. Entonces eso se va a traducir en la derivada de C1 respecto al tiempo. Es derivada total porque C depende totalmente del tiempo, ¿sí? La función C depende totalmente del tiempo, ¿sí? Es decir, la variable C solamente depende de la variable tiempo, no depende de un vector. ¿Sí? Z es un vector que tiene coordenadas C1, C2, C3 o X, Y, Z, pero esas coordenadas dependen totalmente de una sola variable, que es el tiempo. Entonces es la derivada total. ¿Sí? Entonces sería la derivada de C1 con respecto al tiempo. Mejor lo voy a poner arriba para que me dé el espacio. ¿Sí? Entonces, al aplicar yo el operador de derivada a la función h, dado que es un escalar que depende de un escalar, pues simplemente sería la derivada total de h con respecto al tiempo, y eso va a ser igual al operador de derivada aplicado a la función f, donde f me mapea un vector x, y, z a una función escalar f, y entonces es la derivada de la función con respecto a cada uno de los elementos de ese vector x, y, z. Por lo tanto es el vector gradiente de la función f, que depende de x, y, z, por el operador de derivada aplicado a la función c. Pero la función c realmente es un vector de 3 elementos que depende del tiempo, es decir, cada uno de los elementos del vector c dependen exclusivamente del tiempo. Entonces eso se va a traducir en un vector de la derivada del primer elemento de c con respecto al tiempo, el segundo elemento de c con respecto al tiempo, y el tercer elemento de c con respecto al tiempo. ¿Sí? Y eso por las propiedades de los límites. Si yo aplico el límite a un vector, eso significa que tengo que aplicar el límite a cada uno de los elementos del vector, y hay que recordar que una derivada no es más que un límite. ¿Sí? Por lo tanto, aplicamos la derivada a cada uno de los elementos del vector. ¿Y esto qué es igual? Bueno, mi vector gradiente contiene cada una de las derivadas de f parcialmente con respecto a x, porque f depende parcialmente de x, f depende parcialmente de y f depende parcialmente de z. Por lo tanto, el vector gradiente incluye la derivada de f con respecto de x, la derivada de f con respecto de y la derivada de f con respecto de z, que multiplica a la derivada de c con respecto al tiempo. Pero c es un vector que tiene 3 elementos. C me mapea el tiempo, la variable t, a x de t, y de t y z de t. Por lo tanto, yo lo multiplico por la derivada total de x respecto del tiempo, la derivada total de y respecto del tiempo y la derivada total de z respecto del tiempo. Ahora, si se dan cuenta,
Aquí yo dije que se me mapeaba P al punto X, Y, Z. Pero si se dan cuenta, aquí puse las derivadas como un vector columna. Lo puse como un vector columna para que yo pueda hacer el producto de este vector renglón por este vector columna. Para que yo pueda multiplicar este vector por este vector, yo necesito forzosamente que el número de columnas que tenga este vector tiene que ser igual al número de renglones de este vector, ¿sí? Por la definición de multiplicación de matrices. Si yo quiero multiplicar una matriz por otra matriz, yo requiero que esta matriz tenga el mismo número de columnas que renglones tiene esta otra matriz. Es por eso que yo lo puse así. ¿Sí? Yo estoy diciendo que la función C me mapea este escalar en este punto, pero realmente lo que quiero decir, una manera de definir esa función C es una función que tiene tres elementos. Y cuando hablamos de vectores o de funciones que me generan un vector, normalmente como lo hacemos es la función C, que tiene tres, que es un vector de tres elementos, C1 de t, C2 de t y C3 de t. En este caso es un vector columna de tres elementos, C1, C2, C3, que no es más que x de t, y de t y z de t. Es por eso que cuando yo aplico la derivada me queda como un vector columna de tres elementos. Cuando yo aplico la derivada de c respecto del tiempo, pues eso no es más que la derivada de x respecto del tiempo, la derivada de y respecto del tiempo y la derivada de z respecto del tiempo. Me queda como un vector columna. ¿Sale? Y haciendo un poquito de más matemáticas, lo que vemos es que en la derivada de h respecto del tiempo, si yo multiplico este vector renglón por este vector columna, pues es la parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto del tiempo. Digamos el primer término de mi regla de la cadena. Primero derivo f con respecto de x y luego x con respecto del tiempo. Más la parcial de f con respecto de y por la derivada de y respecto del tiempo. Hay que recordar que f depende de x, de y y de z, pero x solamente depende del tiempo. Por eso que estas son derivadas parciales y estas son derivadas totales. Más la parcial de f respecto de z, la derivada parcial de f con respecto de z, pero como z depende totalmente del tiempo, es la derivada total de z con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, esa sería la derivada de la composición. ¿Sí? Como es un escalar, la función de composición es la función h y es una función escalar que depende solamente de la variable total, de la variable tiempo. Entonces la derivada de h con respecto al tiempo, la derivada de la composición respecto del tiempo, de la composición de f con c, es una derivada total con respecto del tiempo. Pero se calcula como la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada total de x respecto del tiempo, más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada total de y con respecto del tiempo, y más la derivada parcial de f con respecto de z por la derivada total de z respecto del tiempo. ¿Vale? Simplemente lo que hice fue multiplicar este vector renglón por este vector columna. ¿Sí? Otro caso especial voy a conectar la computadora antes de que se me apague.
también es muy útil, con los cuales es otro de los ejemplos con los que vamos a trabajar. Bien, ahora consideremos dos funciones f que me mapea un punto en un espacio vectorial de dimensión 3 a un escalar. Y la función g que me mapea un punto en un espacio de 3 dimensiones a otro punto en un espacio de 3 dimensiones. Es decir, f es una función de valores vectoriales con valores escalares, mientras que g es una función de valores vectoriales con valores vectoriales, tales que la función f me mapea un punto vw en el punto f de vw, o más dicho en el escalar f de vw, es decir, f me mapea el punto vw en el escalar f de vw, mientras que la función g me mapea el punto xyz en el punto u de xyz, v de xyz y w de xyz. ¿Sí? Me está mapeando el punto xyz en el punto vw. Y ahora definamos la función h de xyz como la composición de f con g. ¿Sí? La composición de f con g de xyz. De esta manera, cuando yo aplico el operador de derivada a la función h que depende de xyz, aplicando la regla de la cadena, eso no es más que el operador de derivada aplicado a la función f que depende de vw por el operador de derivada aplicado a la función g que depende de x, y y z. Dado que h es una función que es una función de valores escalares,
o más bien dicho, una función con valores escalares, perdón, que depende del vector x, y, z, es decir, h, dado que es la composición de f con g, y g me mapea un vector en otro vector, pero f me mapea este vector en un escalar, entonces h va a ser una función que depende del vector x, y, z, ¿sí? De este vector x, y, z, pero que me va a generar solamente un escalar. ¿Sí? Me va a mapear el vector x, y, z en el escalar h. ¿Sí? Entonces, como h es una función que depende de un vector, pero me genera un escalar, es una función de valores vectoriales con valores escalares. Entonces, claramente, al aplicar el operador de derivada a la función h, esto me va a generar un gradiente. El gradiente de h que depende de x, y, z. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual al operador de derivada aplicado a la función f. Pero la función f es una función de valores vectoriales con valores escalares, es decir, depende del vector w, pero me genera solamente un escalar. Entonces, al aplicar al operador de derivada la función f, esto me genera un gradiente, el gradiente de f que depende de u, v y w, multiplicado por el operador de derivada aplicado a la función g, que es un vector, o sea, la función g depende de un vector, pero me genera un vector. Entonces, la función g es un vector que depende de otro vector, es decir, el vector w que depende del vector x, y, z. Entonces yo voy a derivar un vector con respecto a otro vector, eso me va a generar un jacobiano. ¿Sí? Eso va a generar la matriz jacobiana de la función g que depende de x, y z. ¿Sale? Pues veamos primeramente qué forma tiene el gradiente de la función f. ¿Sí? El gradiente de la función f, que depende de x, y, z, pues no es más que el vector renglón que contiene las derivadas parciales de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y la derivada parcial, pero depende de u, v y w, ¿no? Entonces no es con respecto a x, y, z. F va a variar con respecto a v y a w. Por lo tanto, el vector gradiente de f va a contener la parcial de f con respecto a u, la derivada parcial de f con respecto a v y la derivada parcial de f con respecto a w. ¿Sí? Se va a hacer el gradiente de f. Mientras que el jacobiano de g, dado que g es una función que mapea el punto x, y, z en el vector g1, g2, g3 o u de x, y, z, v de x, y, z y w de x, y, z, entonces la matriz jacobiana de g, aquí otra vez f no depende de x, y, z, depende de u, v y w, mientras que la matriz g sí depende de x, y, z, pues va a ser la matriz que va a contener la derivada de cada uno de los elementos del vector g con respecto a x, a y y a z. Es decir, va a ser la derivada de, vamos a ponerla así, g1 con respecto a x, la derivada de g1 con respecto a y la derivada de g1 con respecto a z. La derivada de g2 con respecto a x, la derivada parcial de g2 con respecto a y la derivada parcial de g2 con respecto a z. Finalmente la derivada de g3 con respecto a x, la derivada de g3 con respecto a y finalmente la derivada de g3 con respecto a z. Pero claramente, dado que la función g me mapea el punto x, y, z en el punto u, v, w, el elemento g1 de g es u, el elemento g2 de g es v y el elemento g3 de g es w. Es decir, esta matriz tiene las derivadas, la parcial de u con respecto a x, la parcial de u con respecto a y la parcial de u con respecto a z,
parcial de u con respecto de v, perdón, con respecto a x, la parcial de b con respecto a y, y la parcial de b con respecto a z, y la parcial de w con respecto a x, la parcial de w con respecto a y la parcial de w con respecto a z. Entonces, esta sería la matriz jacobiana de la función g que depende de x, y, z, ¿no? Que g es una función que mapea un punto en un espacio de 3 dimensiones a otro punto en un espacio de 3 dimensiones. Su derivada, cuando aplicamos el operador de derivada a la función g, pues me genera una matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando yo quiero obtener el gradiente de h, que depende de x, y, z, pues tengo que multiplicar el gradiente de f por la matriz jacobiana de g. Y esto, pues no es más que multiplicar el gradiente que contiene la parcial de f con respecto de u, la parcial de f con respecto de b, y la parcial de f con respecto de w, por la matriz jacobiana que tiene elementos, la parcial de u respecto de x, la parcial de u con respecto de y, la parcial de u con respecto de z, la parcial de b con respecto de x, la parcial de b con respecto de y, la parcial de b con respecto de z, y la parcial de w respecto de x, la parcial de w con respecto de y la parcial de w con respecto a z. Ahora, si multiplicamos este vector renglón por esta matriz, pues esto va a resultar en que la matriz, perdón, el gradiente de h, que no es más que la composición de f con g, su gradiente va a tener elementos. Si yo multiplico este vector renglón por este vector columna, pues yo lo que obtengo es la parcial de u, perdón, la parcial de f con respecto de u por la parcial de u con respecto de x más la parcial de f con respecto de b por la parcial de b con respecto de x más la parcial de f con respecto de w por la parcial de w con respecto de x. Ese va a ser el primer elemento del gradiente, ¿sí? Va a ser la derivada de h con respecto de x. O si se dan cuenta, es la derivada de f con respecto de x, ¿no? El segundo elemento de ese vector sería la derivada, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este vector renglón por este vector columna. Sería la parcial de f, vamos a poner una coma para separarlo, con respecto de u por la parcial de u con respecto de y más la parcial de f con respecto de b por la parcial de b con respecto de y más la parcial de f con respecto de w por la parcial de w, la parcial de w con respecto de y. Ese sería el segundo elemento de mi vector gradiente, el segundo elemento de mi vector gradiente. Y finalmente, ahora multiplicamos este vector renglón por este vector columna. Y el último elemento de este gradiente sería la parcial de f con respecto de u por la parcial de u respecto de z más la parcial de f con respecto de b por la parcial de b respecto de z y finalmente más la parcial de f con respecto de w por la parcial de w
con respecto de z. ¿Sí? Y esos serían los tres elementos de mi vector gradiente de h con respecto a x y z. Claramente sería una función que va a depender exclusivamente de x, de y y de z. ¿Sí? Yo derivo parcialmente f con respecto de u, pero luego esa función la multiplico por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Derivo f con respecto de b, pero también luego b la derivo respecto de x, y así con todos los demás. Entonces, claramente es un vector gradiente, ¿no? Tiene este elemento y este elemento. ¿Sale? Muy bien. Por las comas por aquí. Les pongo en azul para que se defina bien que son tres elementos, ¿no? Es el primer elemento del vector gradiente, el segundo elemento del vector gradiente y el tercer elemento de mi vector gradiente. ¿Sí? Bueno, pues hagamos un ejemplo, ¿no? Bien, consideremos dos funciones. La función f que me mapea un punto u de w al escalar u cuadrada más b cuadrada más w cuadrada. Y consideremos la función g que mapea el punto x, y, z al punto con elementos x cuadrada, y cuadrada y e a la xz. A la menos xz. Es decir, claramente la función f mapea un punto que vive en un espacio vectorial de dimensión 3
a un escalar, si me mapea el punto UW al escalar U cuadrada más B cuadrada más W cuadrada, mientras que la función G me está mapeando un punto que vive en un espacio de 3 dimensiones, X, Y, Z, a otro punto que vive en un espacio de 3 dimensiones, el punto X cuadrada Y cuadrada y E a la menos XZ. Es decir, me está mapeando un punto que vive en un espacio de 3 dimensiones a otro punto en un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Y lo que queremos es calcular el operador de derivada aplicado a f que depende de x, de y y de z. ¿Sí? Es decir, lo que queremos es aplicar el operador de derivada a una función, a la función de composición de f de g de x, y y z. ¿Sí? Dado que g depende de x, de y y de z, y me mapea un punto de 3 dimensiones a otro punto de 3 dimensiones, y f me mapea un punto de 3 dimensiones a un escalar, básicamente lo que estamos queriendo calcular es el operador de derivada aplicado a la composición de f con g. ¿Sí? A g la podemos ver como g, la función g, es una función que me mapea el punto x, y, z al punto u, b y w, donde u es igual a x cuadrada y, b es igual a y cuadrada, mientras que w es igual a e a la menos xz. Es decir, g de x, y, z es una función que tiene 3 elementos que dependen de x, y, z. g1 de x, y, z, g2 de x, y, z y g3 de x, y, z. ¿Sí? Donde el primer elemento del vector g pues, es u de x, y, z, el segundo elemento es b de x, y, z, y el tercer elemento es w de x, y, z. ¿Sale? Donde u es x cuadrada, y, b es y cuadrada, y y w es e a la menos xz. ¿Sale? Entonces, la función g me está mapeando este punto en este otro punto. ¿Sí? La función g tiene 3 elementos, g1, g2, g3, o u, v, w, o x cuadrada y cuadrada y e a la menos xz. ¿Sale? Y lo que estoy definiendo aquí, la función vamos a ponerlo por aquí, vamos a borrar aquí para que tenga espacio, la función f de x, y, z no es más que la composición de f con g de x, y, z, es decir, es f de g de x, y, z. ¿Sale? Entonces, si yo quiero aplicar el operador de derivada a la función f, ¿sí? Dado que es un escalar que depende del vector con elementos x, y, z, estarán de acuerdo conmigo que cuando yo aplico la derivada, el operador de derivada, a la función f de x, y, z, pues eso no es más que la derivada, el operador de derivada aplicado a f de x, y, z, pues esto es el gradiente de f de x, y, z. Y dado que es la composición de f con g, pues esto es igual a el operador de derivada aplicado a la función f que depende de vw por el operador de derivada aplicado a la función g que depende de x y z. ¿Sale? Pero que la función f es una función de valores vectoriales con valores escalares, pues este va a ser un gradiente, ¿no? Entonces, el gradiente de f
de x, y, z, pues va a ser igual al gradiente de f, pero de u, v, w, por el operador de derivada aplicado a g, pero g es una función de valores vectoriales con valores vectoriales. Entonces, eso va a ser el jacobiano de g de x, y, z. Entonces, podemos empezar por calcular el jacobiano de f de x, y, z. Perdón, el jacobiano, vamos a comenzar por el jacobiano de vw. Y eso claramente es un vector que contiene las derivadas parciales de f con respecto de u, con respecto de v y con respecto de w. Y pues eso va a ser igual a la parcial de f con respecto de u, pues sería 2u, la parcial de f con respecto de v, 2v, y la parcial de f con respecto a w, pues sería 2w. ¿Sale? Y ahora podemos calcular el jacobiano la matriz jacobiana de g de x, y, z, pues va a ser una matriz que va a contener las parciales de u con respecto de x, la parcial de u con respecto de y, la parcial de u con respecto de z, la parcial de b con respecto de x, la parcial de b con respecto de y la parcial de b con respecto de z, y la parcial de w con respecto de x, la parcial de w con respecto de y la parcial de w con respecto de z. ¿Y eso qué va a ser igual? Bueno, si este es u, v y w, entonces sería la parcial de u con respecto de x, pues sería 2x, la parcial de u con respecto de y sería x cuadrada, ¿sí? Y la parcial de u con respecto de z pues sería 0. ¿Sí? La parcial de b con respecto de x sería 0, la parcial de b con respecto de y sería 2y, y la parcial de b con respecto de z pues sería 0. Mientras que la parcial de w con respecto de x pues sería menos z por e a la menos xz, y la parcial de w con respecto de y sería 0, y la parcial de w con respecto de z pues sería menos x e a la menos xz. Ya tenemos el jacobiano de g con respecto de x, y, z. Y entonces la parcial de f o la derivada de f con respecto al punto x, y, z, que no es más que el gradiente de f con respecto a x, y, z, pues sería sería el resultado de multiplicar este gradiente por este jacobiano, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí. El gradiente de f de x, y, z, pues sería igual al gradiente de f, que lo pusimos, entonces lo voy a hacer directamente. El gradiente de f con respecto a vw, sería el vector 2u, 2b y 2w, por la matriz 2x, x cuadrada 0, 0, 2y, 0, menos z e a la menos xz, 0 y menos xe a la menos xz. ¿Sale? Ya casi terminamos.
porque el gradiente de f xy, que depende de x, y, z, pues sería igual a el vector con coordenadas. Hay que multiplicar este vector renglón por este vector columna. Esto me quedaría 2u que multiplica a 2x más 2b por 0 más 2w por menos z e a la menos xz. El segundo elemento de este renglón sería multiplicar este vector renglón por este vector columna y me quedaría 2u x cuadrada más 2b por 2y más 0. Y finalmente el tercer elemento de este renglón sería multiplicar este vector renglón por este vector columna. Simplemente quedaría 2w por menos xe a la menos xz. ¿Sale? Sí, serían los tres elementos de mi vector gradiente de f con respecto a x, y, z. Pero si vemos a este elemento de g como u, a este elemento de g como v y a este elemento de g como w, lo que vemos es que el gradiente de f de x, y, z es igual a 2u por 2x, sería 4x cúbica por y, ¿sí? A multiplicar u, que es x cuadrada por y, por 2 por 2x, eso me queda 4x cúbica por y. ¿Sí? Vamos a hacerlo con calma. Sería 2 por u, que sería x cuadrada y, por 2x, ¿no? Más 2w, que sería 2 por e a la menos xz, por menos xz, no, por menos z por e a la menos xz. Pero este elemento sería 2 veces 1, ponle aquí una coma para que quede claro, que es otro elemento. 2 por x cuadrada y por x cuadrada más 2b, sería 2y cuadrada por 2y, finalmente sería 2w, pero w es e a la menos xz, por menos x por e a la menos xz, por menos x por e a la menos xz. ¿Sale? Aquí tenemos el vector. Entonces, si hacemos un poquito de álgebra, el gradiente de f de x, y, z, pues sería igual a, claramente al multiplicar esto genera un 4x cúbica y más, había dicho menos 2z por e a la menos 2xz. El siguiente elemento sería 2x cuarta y más 4y cúbica, y el último elemento sería menos 2xe a la menos 2xz. ¿Sale? Chequen que no haya cometido ningún error, hagan el ejemplo y si no me equivoqué, pues este es el resultado, ¿no? Entonces vayan haciendo también ustedes el ejercicio, el ejemplo, para que verifiquen que yo no me haya equivocado. Y si me equivoco, pues corríjanme, ¿no? En la reunión de dudas, avísenme para corregir, ¿no? ¿Sale? Pues claramente tenemos nuestro vector gradiente, ¿no? Un vector gradiente es un vector, el vector gradiente de esta función f, pues es un vector de tres elementos, ¿no? Este
sería la derivada de f con respecto de x, la derivada de f con respecto de y y la derivada de f con respecto de z. ¿Sale? Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Bien, consideremos dos funciones ahora. La función f que mapea un punto en un espacio vectorial de dos dimensiones a otro punto en un espacio vectorial de dos dimensiones. Y la función g que también me mapea un punto de un espacio vectorial de dos dimensiones a otro punto en un espacio vectorial de dos dimensiones. Es decir, la función f me mapea un punto xy a un punto f1, f2 y la función g me mapea un punto u, b a un punto g1 y g2, donde f1 es x cuadrada más el coseno de y f2 es e a la x más y, mientras que g1 es e a la u cuadrada y g2 es u menos el seno de b. Hay que calcular ahora el operador de derivada aplicado a la composición de f con g evaluado en el punto 0,0. Es decir, la composición de f con g de v pues no es más que f de g de v. ¿Sí?
Entonces y claramente esta función, la función f, la composición de f y g, es una función que mapea el punto u, b a el punto f1 de g de v y f2 de g de u, b. ¿Sí? La composición de f con g me genera un punto de dos elementos, f1 de g y f2 de g. Dado que f me mapea el punto xy al punto f1, f2 y g me mapea el punto u, b al punto g1, g2. ¿Sí? Es decir, cuando yo hago la composición de f y g, lo que estoy haciendo es definir una función que pasa del dominio de g directamente al contradominio de f. Y entonces, claramente, dado que el dominio de g es R2 o está en R2, y el dominio de g está en R2 y el contradominio de f también está en R2, entonces claramente la función composición de f con g me permite mapear un punto v al punto f1 de g y f2 de g. ¿Sale? ¿Sí? Por cómo están definidas pues las funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo aplique el operador de derivada a la composición de f con g, ¿eso qué me va a generar? Bueno, dado que la composición es una función de valores vectoriales con valores vectoriales, la derivada de la composición pues tiene que ser la matriz jacobiana, ¿no? Así que tiene que ser la derivada de cada uno de los elementos de la composición con respecto a cada uno de los elementos del vector del cual depende, ¿no? ¿Sí? Entonces lo vamos a poner por aquí. Es decir, el operador de derivada aplicado a la composición de f con g, pues no es más que la matriz jacobiana de f que depende de u, b. ¿Sí? Dado que al final de cuentas, cuando yo haga la composición, la función f solamente va a depender de v. ¿Sí? Y eso va a ser igual, esa matriz jacobiana tiene que ser igual a el operador de derivada. Déjenme ponerlo antes. Dado que es la composición, tiene que ser igual al operador de derivada de la función f, que depende de xy, por el operador de derivada de la función g, que depende de u. El operador de derivada aplicado a la función g, que depende de v. ¿Sí? Entonces, el operador de derivada de la función f compuesta con g, pues ya vimos que es el jacobiano de f que depende de u, b. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la matriz jacobiana de f que depende de xy por la matriz jacobiana, dado que f es una función que depende, es una función de valores vectoriales con valores vectoriales, entonces el operador de derivada aplicado a una función de valores vectoriales con valores vectoriales me genera una matriz jacobiana, que es la jacobiana de f de xy. La función g también es una matriz de valores vectoriales, depende del vector con elementos v y me va a generar otro vector, el vector g1 y el vector g2. Entonces, como es una matriz de valores vectoriales con valores vectoriales, pues me genera el operador de derivada un jacobiano, ¿no?